Hola queridos oyentes, mi nombre es Estefanía Berrío. Sean todos bienvenidos a la primera entrega de nuestro podcast El Sistema Educativo y las Pedagogías Críticas. Este podcast estará a cargo de los docentes Andrés Rojas, Cristian Ramírez, Edna Salamanca y mi persona. Hoy abordaremos temas claves para entender cómo el sistema educativo se mezcla con las pedagogías críticas. Le doy la palabra a mi compañero Cristian Ramírez, quien nos hablará del libro Las bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica. Comencemos. Bueno, primero que todo, darte las gracias a ti, Estefanía, y al resto de los compañeros por la creación de este gran espacio de disertación pedagógica. Ahora bien, con relación a las bases para el desarrollo de la historia comparada de la educación en Iberoamérica, podemos decir que sus inicios se remontan a esa concepción de educación desde la perspectiva de las políticas públicas nacionales, las cuales surgieron a partir de las distintas revoluciones liberales que se dieron en España y en Portugal, y a todo este conjunto de movimientos revolucionarios propios que se dieron en el territorio de Latinoamérica, que no solo permitió la transformación social, sino también la creación de un sistema escolar público, el cual le brindase el acceso a la educación a cada uno de los ciudadanos. Bajo una concepción lancasteriana, este nuevo modelo o sistema permitió la creación de las primeras universidades en Latinoamérica, las cuales a lo largo del siglo XIX se convirtieron en cuna del desarrollo de la pedagogía a partir de una disciplina científica. De este modo, con la consolidación de la educación superior, nacen las primeras normales, las cuales buscaron de alguna u otra forma construcciones o disertaciones pedagógicas que le ayudaron a los distintos países a las distintas construcciones o reformas pedagógicas que coexisten en la realidad en el territorio latinoamericano. De este modo, y a partir de la experiencia pedagógica con distintos grupos sociales, nacen las primeras concepciones pedagógicas propias del continente americano, partiendo de la consolidación del Estado y de la creación de los sistemas educativos nacionales. Muchísimas gracias, Cristian. A continuación los dejo con Edna y Andrés, que nos contarán sobre la tesis Breve Análisis Histórico Descriptivo de la Educación en Colombia. Claro que sí, Estefanía. En los siglos XVI y XVII se establecen las universidades en la Nueva Granada, gracias a comunidades religiosas como los frailes dominicos, jesuitas, agustinianos y franciscanos. Entre estas se encuentra la creación de la Universidad Santo Tomás de 1580. En la actualidad es la más antigua en Colombia. Esto ocurrió debido al potente impacto que ejercía el catolicismo en nuestro país. Durante el siglo XVIII, los eventos más destacados fueron la Ilustración y la Revolución Francesa. La primera facilitó grandes cambios en la educación, pues impulsaba la difusión de las ciencias y las letras como estimulantes de la mente de todos los individuos sin distinción. La segunda impulsó la educación de manera abierta y liberal como un servicio público. A continuación, mi compañero Andrés terminará de brindar detalles adicionales sobre el tema. Claro que sí, Edna. Durante los siglos XIX y XX hubieron cambios significativos, destacando la aparición de las escuelas nueva y activa. La primera se originó como forma de protesta contra los modelos convencionales, mientras que la segunda se fundamentó en los progresos científicos de campos como la medicina, la química y la biología. Dichas escuelas se distinguen por oponerse al discurso convencional y las normativas actuales. En 1960, la crítica emerge como una tendencia que impulsa los principios de la pedagogía crítica de Paulo Freire y la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, utilizando la desigualdad, la pobreza y la injusticia como catalizadores. Durante el siglo XXI, la educación se transforma en una inquietud a nivel global, donde la globalización de la misma cobra mayor relevancia, originando la adaptación de nuevos modelos pedagógicos. La aplicación de tecnologías virtuales en el ámbito educativo, como la educación a distancia y la educación virtual, ayudan a enriquecer los modelos de formación convencionales, dando paso a las rutas de innovación, promoviendo así nuevos contextos de interacción que deben impulsar los procesos educativos. Gracias, Edna y Andrés. Ahora yo les hablaré del capítulo El desencanto y la acción crítica en Europa del libro Pedagogías Críticas Magisterio. Para mí es un gusto hablarles sobre este libro, pues aborda los enfoques pedagógicos que cuestionan las estructuras tradicionales de enseñanza, es decir, de las pedagogías críticas.
El término magisterio en este escrito se refiere a la enseñanza y a los educadores. En el capítulo de este libro, que lleva por nombre El desencanto y la acción crítica en Europa, nos muestra cómo el descontento de los sistemas educativos tradicionales en el continente europeo lleva al surgimiento de las pedagogías críticas. Esto se da cuando Europa pasa por un momento de tensión política y económica. En respuesta a esto surgen las pedagogías críticas como una alternativa que busca una educación liberadora, con el objetivo de crear conciencia crítica para desafiar las organizaciones de poder y fomentar la justicia social. En ese capítulo también se resalta la importancia de las escuelas de Budapest y de Frankfurt, quienes influyeron en el surgimiento de las pedagogías críticas en Europa. Ambas cuestionaron el papel que jugaba la educación en las sociedades capitalistas y propusieron una educación más crítica, emancipadora y transformadora, que no solo formara individuos, sino que también estos fueran capaces de cuestionar las estructuras de poder y promover un cambio social. En el libro también nos muestra cómo Michel Foucault, quien fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés, invita a los educadores y estudiantes a reflexionar sobre cómo el poder se manifiesta en la educación, desde las formas visibles de control hasta las más sutiles maneras en que las escuelas influyen en la subjetividad de las personas. Foucault también destaca la importancia del método del discurso, que para él no es alguien hablando frente a un público, pues él percibe el discurso como ideas y valores que determinan los actos del habla. Para él, este método permite a los educadores y estudiantes analizar cómo el poder se configura a través de los discursos en el aula y las instituciones educativas, al comprender cómo el discurso no solo transmite conocimientos, sino que también moldea sujetos y realidades sociales. El autor de este libro destaca cómo las pedagogías críticas pueden intervenir en la transformación de la educación, donde el estudiante puede resistir a las formas de poder y a las estructuras opresivas de la sociedad. A grosso modo, este ha sido un pequeño resumen de uno de los capítulos de este libro. Lamentamos decirle que esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este espacio haya sido de su agrado. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto.